En estos más de 6 años trabajando en la ciudad de Valencia, hemos podido ayudar a miles de familias con sus proyectos de inversión y de alquiler. A través de esa experiencia hemos podido identificar 5 errores que se dan muy frecuentemente y muchos de ellos pueden hacerte perder miles de euros. Desde el barrio de La Petsina, desde las oficinas de Conexión Valencia, en este video te voy a estar contando cuáles son esos errores y cómo puedes hacer para evitarlos. El primer error que podemos identificar es confiar ciegamente en lo que nos dicen los portales inmobiliarios. Aquí en España, igual que en el resto del mundo, existen portales mediante los cuales tanto los particulares como las agencias inmobiliarias pueden publicar los inmuebles que están en alquiler o en venta. Obviamente, estos portales nos pueden brindar ciertos valores de mercado de referencia, pero son simplemente eso, una referencia. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que está cargada es información que no está chequeada, que no está validada, puede haber errores humanos y normalmente el valor que figura en la publicación no tiene ninguna relación con el valor en el que finalmente se cierra la operación de compra-venta. Entonces, al momento de realizar una valoración inmobiliaria es importante que haya una persona que vaya a comprobar el estado de esa propiedad, el estado real, y que pueda realizar una valoración también teniendo en cuenta el resto de la información que en los portales inmobiliarios no figura, como por ejemplo si el inmueble tiene cargas, si hace falta una reforma, si tiene cédula de habitabilidad, entre otros. Entonces es muy importante que entiendas que si ves información en los portales inmobiliarios o incluso si en estos portales puedes realizar una valoración gratuita que se ofrecen para que los clientes puedan saber cuánto vale su propiedad, no siempre ese valor tiene una correlación con el mercado, con la realidad. Entonces, los portales inmobiliarios sirven como referencia, pero no son una verdad absoluta. Confiar 100% en un valor porque lo viste en un portal o confiar en esa información simplemente porque la viste en el portal es el primer gran error. Calcular los gastos de compra desde el inicio suele ser un error muy habitual. Muchas veces cuando los clientes nos visitan y nos comentan que quieren hacer una inversión, que quieren comprar un inmueble, hablan de valores absolutos, pero cuidado, si tu presupuesto, por ejemplo, es de 200.000 euros, debes buscar inmuebles en lo posible que no superen los 150, 160, 170.000 euros. ¿Por qué? Porque obviamente a esa operación de compra-venta hay que sumarle los gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, ahora en la Comunidad Valenciana, por suerte, tenemos un impuesto de la transmisión de los bienes inmuebles un poco más económico que en el pasado, en torno al 9%. Tenemos gastos de gestoría, gastos de notaría, honorarios de la agencia inmobiliaria. Normalmente solemos calcular en torno al 15% del valor de la propiedad para poder tener un valor final un poco más acercado a la realidad. Es muy importante que contemples también que si tuvieras que hacer una reforma, esto va obviamente por fuera del cálculo inicial. Cuando vayas a buscar un inmueble, calculale por lo menos entre un 15 y un 20% entre gastos y puesta a punto. Si hubiera que hacer una reforma mayor, obviamente eso lo vas a tener que calcular de manera adicional. Si necesitas una planilla automatizada para poder calcular estos gastos, podés escribirnos a info@conexionvalencia.com y te podemos enviar una planilla destinada justamente para esta finalidad, para que puedas calcular tus gastos y no encontrarte con sorpresas al momento de tener que firmar la operación. Y como punto final, respecto de la cuestión de los gastos, ten en cuenta que si vas a tomar un crédito hipotecario, obviamente habrá mayores gastos de notaría y algunos otros gastos que no están contemplados en el cálculo inicial que tienen que ver con la tramitación de tu hipoteca. También podemos ayudarte con conseguir tu crédito hipotecario aquí en Valencia, seas residente o extranjero. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta y que te puede salir realmente muy caro es firmar arras sin conocer la situación jurídica del inmueble. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy importante que independientemente de la información que te brinde la inmobiliaria, hagas tus propias averiguaciones o que tengas a una persona local que pueda hacerlas por ti si estás en el extranjero. Esto significa no solo pedir obviamente la nota simple, la copia simple en el registro de la propiedad, donde obviamente van a figurar quiénes son los titulares del inmueble, en qué porcentaje, si el inmueble tiene cargas, que esto es muy importante. Si tuviera cargas hipotecarias, no habría ningún problema para la escrituración porque se puede hacer la transferencia
y previo la cancelación de la hipoteca, pero sí es importante saber si hubiera algunas otras cargas respecto de este inmueble. Pedir la última acta de la comunidad es un dato súper importante que muchas veces se olvida y es lo que nos permite conocer si hay derramas pendientes, si hay ocupas en el edificio o si existe alguna problemática que los vecinos hayan planteado en esta reunión y que esté pendiente de resolución. ¿Por qué es importante? Porque si estos vecinos hubieran hablado de hacer ciertas reparaciones o, por ejemplo, colocar un ascensor en el caso de propiedades que no tienen un ascensor, obviamente esto va a implicar que a futuro vas a tener que realizar en lo que se llaman derramas, o sea, lo que sería una expensa extraordinaria, un desembolso de dinero quizás inesperado. También es importante saber si este inmueble está al día con los pagos del IBI, del impuesto inmobiliario, si está al día con los pagos de la comunidad. Obviamente tiene que tener su certificado de eficiencia energética para que se pueda realizar la transmisión y es importante que no se oculten vicios, que conozcas completamente qué es lo que estás comprando y en qué condiciones. Recuerda que las arras son penitenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si firmas arras e incorporas, por ejemplo, lo que se hace de normal, que es el 10% del valor de la propiedad al momento de firmar estas arras, si luego te echas para atrás con la compra por el motivo que fuera, ese dinero lo vas a perder. Obviamente, si la parte vendedora se arrepiente, te tendrá que devolver las arras duplicadas. Pero bueno, en casos de falta de información o de conocer cierta información de manera tardía que te puedan hacer cambiar la opinión respecto de comprar o no comprar, es muy importante tener este aspecto en cuenta y saber que hay que firmar arras sobre seguro. Obviamente esto también implica tener sobre seguro la aprobación crediticia. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte, con la escasez de inmuebles que hay en Valencia, ya no se supeditan más las arras a aprobación crediticia. Vale decir que si dependes de un crédito hipotecario para realizar la compra, tienes que estar 100% seguro de que te lo van a dar y que no va a haber ningún impedimento para poder firmar la escritura. Caso contrario, perderás el dinero que has incorporado en arras. Tener representación local para poder comprar un inmueble, sobre todo si estás en el extranjero, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque necesitas a una persona que esté aquí defendiendo tus intereses. He conocido personas que me han dicho, Luz, pero yo compré a través de la inmobiliaria que directamente vendía ese inmueble. Y eso es una alternativa, es una opción, pero en ese caso, ¿quién defiende tus intereses? ¿Quién chequea que la documentación sea correcta? ¿Quién revisa que el inmueble esté en las condiciones que están pactadas? Que no haya sorpresas al momento de la firma de la escritura. Tener una representación local puede hacer toda la diferencia. Puede parecer un gasto, pero en definitiva es una inversión que te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Desde Conexión Valencia nosotros tenemos un servicio desarrollado especialmente para gente que no está viviendo en España y quiere comprar aquí un inmueble tanto como vivienda personal como inversión. Nosotros nos ocupamos de todo el proceso, incluso de la firma en notaría, con poderes notariales. Entonces, esta es una solución de contar con una tercera parte involucrada que pueda defender tus intereses al momento de hacer la compra-venta. Subestimar los tiempos del proceso de compraventa es un error muy habitual, sobre todo con clientes que vienen especialmente a realizar la compra. Es un poco inviable pensar que en 3 días, una semana o incluso 15 días se pueda realizar la compraventa de un inmueble. Hay casos particulares en donde esto sí se puede realizar, sobre todo si se hizo todo el proceso previamente a la llegada de la persona y la persona solo viaja para la firma. Pero si vienes con la intención de hacer la búsqueda del inmueble, hacer una reserva, firmar unas arras y luego firmar una escritura, tienes que contemplar los tiempos de realización de todo este proceso, que no solo depende de ti ni de la voluntad que tengan las partes, sino de poder cumplir con toda la documentación que se requiere para la compraventa. Esto va a diferir obviamente si la compra se realiza con un proceso hipotecario o no. Lo más extenso sería hacerlo a través de un crédito hipotecario. Los tiempos pueden variar, pero de mínima, cuando la operación se envía a riesgo, un mes, mes y medio, perdemos en ese proceso hasta que se puede firmar la FEIN. Luego de la firma de la FEIN hay un tiempo prudencial mediante el cual se llama periodo de reflexión. La persona tiene que pensar sobre los términos y condiciones de la hipoteca y luego firmar el acta de transparencia en la notaría para poder firmar la compraventa.
todo esto requiere de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si es con crédito hipotecario, lógicamente vamos a tener un plazo que puede oscilar entre el mes y medio y los 3 meses, a veces incluso un poquitito más. Normalmente en Arras solemos configurar un tiempo de 90 días que suele ser el máximo habitual, pero también puede ser que se hayan acordado entre las partes términos distintos. Muchas veces los vendedores piden un tiempo mayor desde la firma de Arras para poder reubicarse en una nueva vivienda. Todo esto puede alterar los tiempos de realización y los tiempos de firma de esa compraventa. Lo más fácil sería comprar un inmueble que esté listo para escriturar. En ese caso sí que el proceso puede ser un poco más rápido, dependiendo también la situación del inmueble. En muchos casos hay que solicitar lo que se llama el tanteo y retracto a la Generalitat, hay que elaborar un certificado de eficiencia energética o pedir información adicional al registro. En ese caso dependemos de los tiempos de terceros. Por lo tanto, mi consejo es que para evitar, como se dice aquí en España, pillarte los dedos, tengas en cuenta que los tiempos de firma no siempre son tan rápidos. Y ahora vamos con el bonus track. Cuando hablamos de que te representes una persona, no solo tiene que ver con la verificación de la información, digamos, jurídica del inmueble, sino también que esta persona pueda asesorarte, si no conoces la ciudad, respecto de cuáles son las mejores zonas. Y no me refiero solamente a zonas que hoy sean buenas. Un buen agente inmobiliario tiene que poder reconocer zonas potenciales, zonas de potencial desarrollo o crecimiento. Hemos hablado en videos pasados respecto de la zonificación de Valencia provincia, de todo lo que está pasando tanto en la provincia de Valencia como en la provincia de Castellón y cuáles son las zonas que van a tener más crecimiento en el futuro, obviamente a través de las diferentes decisiones gubernamentales y de decisiones también de privados, de montar gigafactorías, sedes industriales, polígonos nuevos. Obviamente esto hace que las zonas de potencial desarrollo vayan cambiando a lo largo del tiempo y es fundamental que vos puedas recibir ese asesoramiento y puedas saber si ese inmueble que estás comprando se va a revalorizar en el tiempo, porque la zona es una zona que hoy es buena, pero mañana será mejor. Como habrás podido ver, todos estos errores son evitables y son errores que se cometen mucho más frecuentemente de lo que te imaginas. En Conexión Valencia acompañamos a los inversores, tanto extranjeros como locales, para que compren con seguridad, acompañados y con toda la información necesaria para firmar con su mayor nivel de certeza y evitar perder dinero en cosas que no lo ameritan. Nosotros somos Conexión Valencia. Podés encontrarnos en nuestras redes sociales como @Conexión Valencia y en mi cuenta personal @LuzAmparsomian. Si tenés dudas, consultas, necesitas asesoramiento, podés agendar conmigo una videollamada de cortesía. Te veo en el próximo video y si te gustó, compartilo. Adiós.